Soy licenciada de educación preescolar, llevo ejerciendo 23 años. He estado en 3 niveles diferentes. Estuve en transición, en jardín y hace 8 años estoy en el grado primero. Trabajo en el Colegio Corazonista Medellín. Desde que me gradué, estoy en ese colegio. Tengo como por estudio personal porque me gustó la pedagogía Waldorf y tengo especialización en gerencia educativa porque siento que en mi manera de ser llega un momento en donde no quiero ser docente de aula, sino mantenerme en el ambiente educativo, pero ya pues un poquito más administrativo. Es como encaminando pues como a un futuro, ¿cierto? Me tocó pandemia en el grado de primero, fue el reto mayor. Ya lo hemos ido como navegando. Dentro de ese proceso me tocó recibir los niños nuevos después de la pandemia, entonces se generó en el colegio un aula especial para recibir todos los niños que no venían dentro de nuestro sistema desde los años anteriores, y fui yo pues como la que asumí ese cargo. Fue un reto muy grande porque pues la pandemia generó ciertas necesidades muy particulares, sobre todo después de tanta virtualidad, poca socialización y poco manejo de todo lo que es motriz para lo que nosotros como docentes vamos iniciando como en todo el proceso pues como académico en los niños. Bueno, cuéntanos un poquito de tú cómo describirías el ambiente de aprendizaje de tu institución, del Corazonista. Bueno, nosotros tenemos un ambiente de aprendizaje un poco tradicional, el cual hemos intentado como nutrir desde varios saberes sin discriminarlos. Aunque somos muy tradicional, hemos tratado como de meter pedagogías que nutran y generen un poquito más de atracción, sabiendo que los niños de ahora nos exigen tanta dinamismo, ¿cierto? Entonces nos debatimos entre lo tradicional porque sabemos que es necesario el hábito, la lectura, la escritura. De pronto tenemos altos logros por año. Entonces somos un colegio con un alto nivel académico. Entonces navegamos como encontrando un cierto equilibrio, pero sin dejar una estructura basada en una pedagogía muy tradicional y pegándonos de la manito de todo lo que es la extracurricular deportiva, que nos aporta mucho la disciplina y los hábitos. Perfecto. ¿Tú tienes alguna autonomía en tus decisiones pedagógicas? Entonces, digamos, en tomar decisiones acerca de cómo vas a manejar tu curso. Nosotros tenemos un direccionamiento, pues desde unos lineamientos curriculares que vienen tanto del PEI como desde el Ministerio de Educación, pues que nosotros como colegio nos regimos. Pero yo tengo una autonomía frente a la estructura y planeación a nivel de didáctica y lúdica en aula. Ok. ¿Tú cómo relacionas, o sea, cómo es tu relación con tus colegas en términos pedagógicos? Digamos que todos son muy similares a lo que a ti te gusta hacer, o digamos que también existe esa diferencia. Bueno, existen dos lados. Cuando estoy en el grado de transición y jardín, como se planea por proyectos, se planea en conjunto, aunque somos varias docentes para el mismo nivel. Eh, Ahí hay una diversidad muy interesante, pues porque cada una desde sus saberes, desde sus habilidades aporta, porque se planea en conjunto. Cuando ya se pasa a primaria, desde la básica primaria, ya la docente representa y planea un área específica. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy la encargada del área de matemáticas, del nivel. Entonces, yo planeo tanto para mí como para mis otras compañeras, sabiendo que somos 4. Y ellas cada una planean un área y nosotros no lo pasamos. Entonces, puede que no seamos muy parecidas,
pero dentro de la estructura que el colegio exige como rutina y hábito, pues hay algo que sí permanece y así todo, cada planeación está como plasmada de ese ser que es el que lo planea, pero yo lo ejecuto en mi aula porque soy la tutora. Entonces Súper. yo soy la tutora de mi salón, yo doy todas las asignaturas, pero yo soy la encargada de planear y tener la claridad de las actividades que se ejecutan del área de matemáticas, pero dicto lengua castellana, o sea, las 7 asignaturas Todas. básicas. Ok. Juliana, el colegio corazonista, digamos, ¿qué contexto socioeconómico tiene? Más o menos, ¿qué estratos manejan? Medio alto. De pronto algunos chicos con alguna neurodiversidad o alguna situación. Bueno, a partir de la pandemia se ha visto pues como la necesidad cada vez más urgente porque en el aula se han incrementado los casos con dificultades o con diversas necesidades, ¿cierto? Entonces, este año hemos implementado el PIAR. Entonces son proyectos en donde nosotros, según el niño, las características con diagnósticos ya desde neurólogos o psicólogos, ¿cierto? Ya nosotros adaptamos lo que le tenemos que enseñar, ¿cierto? Pero partiendo de las necesidades más específicas del niño. Nos lo permiten, pero estamos en ese proceso adaptativo, tanto de nosotros como docentes, a esos cambios que no veníamos ni integrando, porque nosotros no hacíamos eso. Y que los papás se den cuenta pues que nosotros como institución estamos haciendo es como un equipo, una red de apoyo donde necesitamos familia, grupos de especialistas y nosotros como docentes para poder hacer ese PR que lo hacemos periodo por periodo. O sea, cada periodo, cada docente tiene que, a los casos específicos, montar en un drive qué se hizo para que ese estudiante avanzara o se mantuvo porque es algo que le conviene. Gracias. Juliana, siguiendo la línea de la planificación, que me interesó mucho, porque tú sigues una línea que es la inclusión educativa. Me gustaría saber cuál es el propósito que tú como docente persigues para alcanzar esos logros y objetivos en los estudiantes. ¿Qué buscas? Que Para mí, memoricen, que comprendan. ¿Qué buscas tú al planear? bueno, yo no busco que haya un aprendizaje de la memoria, sino un aprendizaje de lo creativo que guíe y promueva en el niño una construcción del concepto. Para mí eso es lo más importante. Pero en el nivel que yo estoy o en los que he navegado, me interesa mucho trabajar el ser. Entonces, nosotros nos movemos desde el ser, desde el hacer, ¿cierto? Y desde el conocer. Esto lo tenemos como muy claro. Entonces, cada vez que nosotros planteamos una actividad para alguna de las asignaturas, navegamos por esos 3 saberes y los tenemos que plasmar dentro de la planeación para movilizar tanto las habilidades de unos o de los otros. Ok. Quisiera que me comentaras qué recursos utilizas para lograr esos objetivos de aprendizaje al momento de planear. Bueno, pues para mí es muy importante trabajarles todos los sentidos. Entonces, cuando yo planeo, trato de que la actividad integre pues, el niño que es auditivo, el que es visual, el que es kinestésico, el que es perceptivo. Para mí es muy importante que ellos naveguen como para captar desde todos los ámbitos y puedan integrar como el concepto si es un concepto. Nosotros como colegio manejamos mucho los valores porque creemos y fomentamos una formación integral, no solo cognitiva. Ok.
¿Y qué opinas tú frente a la utilización de las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza? Yo siempre he dicho que todo en la vida con equilibrio es válido. Para el niño de la nueva generación es algo que lo atrapa. Y siento que como docente yo tengo que validarme de cosas que yo siento que los motiva, pero sin recaer en solo el uso de las TICs. Las TICs en un aula de 6, 7 años es el video de 3 minutos, es el juego interactivo de 1 minuto y medio, pero de ahí tratamos de nada más, porque consideramos que el niño en esas etapas debe de hacer desde el sentir con sus manitos, con su cuerpo, y lo que nos está pasando es que vienen demasiado saturados de toda pantalla, entonces estamos como tratando de ponerlo en un poquito mínimo, porque sí se había integrado mucho, casi que la pandemia fue solo, pues eso fue solo pantalla, ¿cierto? Entonces en este momento lo tenemos como un motivador, pero no es quien rige la necesidad del niño para poder partir hacia el aprendizaje. ¿Tú lo observas como un complemento o como algo transformador en tu práctica? Es decir, la utilización de la tecnología. Para mí es un complemento, porque realmente me debato en que un niño se siente y desde un plano encuentre el saber. Para mí el niño lo hace desde su cuerpo. Okay. Te hago una pregunta, por ejemplo, cuando un recurso didáctico no está disponible dentro del aula, ¿qué herramientas, qué estrategias utilizas para poder adaptar esos recursos que estás utilizando dentro del aula? Bueno, yo tengo una ventaja muy grande y es que nuestro colegio pues tiene muy buenos recursos, ¿cierto? Entonces yo ahí no tengo como una respuesta muy específica porque yo tengo mucho material. Entonces, además de que tengo las TICs y todos los recursos en el aula, porque yo tengo de todo, puedo generar material porque lo hago, me gusta hacerlo, y tenemos material didáctico que la misma institución pues nos tiene para poder tener como trabajo con el niño. Es decir, que tú Ok. elaboras tu material didáctico. Tengo de todo, tengo elaboración propia, tengo elaboración con ellos, tengo material hecho, comprado y tengo todas las TICs. Súper interesante. Ahí estoy muy aventajada, sí. Sí. Bueno, Juliana, ¿nos puedes contar un poquito cómo describir cómo transcurre una clase tuya? O sea, cómo pasa. Bueno, para mí desde el principio es captar la atención y hacemos siempre algo de movimiento. Hago respiración porque pues hago varias clases en el día, entonces hago respiración para comenzar, hago a veces canción, el cuento, hay una imagen, me gusta mucho indagarle sobre saberes previos, vamos a hablar de esto, esta palabra que aparece en el tablero, ¿qué será? Bueno, y ya de ahí pasamos a hacer algo de las TICs, entonces vengo y presento el juego interactivo, presento el video, y ya de ahí pasamos a ejecutar. Ejecutar en nuestro colegio tiene varios puntos. Puede ser una ficha, puede ser el uso del cuaderno, puede ser el texto, ¿cierto? Siempre terminamos haciendo. O sea, pasamos por el ver, por el escuchar, por el hablar y terminamos haciendo. Eh, Esa es como la estructura que tenemos en todas las clases. ¿Tú cómo crees que logras captar de mejor manera la atención o el interés de los chiquis? Los niños de ahora son muy visuales, sinceramente. Pero cuando yo logro hacerlo desde lo perceptivo y desde lo táctil, siento que eso deja huella, absoluta. Siento Okay. que yo en el área de matemáticas, que uno creyera que no hay forma,
cuando nos tapamos los ojos y entonces el amiguito me escribe el número por detrás y entonces tengo el abaco y estoy construyendo y entonces tengo los botones y empiezo a hacer el conteo y vengo y tengo la máquina descomponedora, todo eso que a ellos pueden tocar y volver desde lo concreto, volverlo abstracto, es perfecto para la edad, ¿cierto? Estamos hablando de una edad inicial. Ok. ¿Te ha pasado de pronto que cuando algún estudiante no comprende algo de lo que están viendo, digamos que cuál es tu estrategia? O sea, ¿qué buscas hacer con él? ¿Trabajas solamente con él? O sea, ¿cómo lo manejas? Sí, les hace un trabajo un poquito de más acercamiento y me funciona mucho cuando el compañero que sí entiende le explica. Qué bonito. Entre ellos hay un habla y una interacción que genera como una conexión que les permite, ¿cierto? Mm, con estos niños que tienen un proceso de pronto de aprendizaje más lento, porque todos tenemos maduraciones, ¿cierto? Niveles de maduración en donde tú abstraes más fácil algo, pero entonces desde lengua no, desde la habilidad aritmética sí, desde la habilidad motriz. Entonces el otro lo impulsa mucho. Uso mucho al otro, al par, para impulsarlo, pero son niños que están sentados más cerca a la profesora, para que uno esté más en el contacto con ellos. Se usa mucho el hablar con los papás, a los papás cuando hay algo de una se les comunica y se les dan como pautas y recomendaciones. Tenemos unas psicólogas que no hacen terapia, pero sí remiten, observan y remiten. Entonces nos hacen como retroalimentaciones más o menos cada mes que tenemos tutoría. Tenemos grupo interdisciplinario de profesores porque realmente ya en primero, aunque soy tutora, hay muchos otros profes que ingresan al aula, entonces también hay reuniones entre nosotros para nutrirnos, porque entonces el de danza lo ve desde un punto, el de música lo ve desde otro punto, el de educación física desde otro punto. Entonces ahí tratamos como de tener como una alianza que nos permite avanzarle a los niños que tienen esas debilidades, que ahora son atención, Muchos. ¿Sí? sí, hiperactividad y atención. Siento que son las cosas que ahora se dicen Asperger, se dice autismo, que se dice hiperactivo, pero sí es lo que vamos a eso y a la poca manejo de la frustración, no la tienen, o sea, es mínima. Ok. Te pregunto una cosita. ¿Te gusta más usar trabajos individuales o los pones a trabajar más en grupo? Digamos que cómo tomas la decisión de cómo ponerlos a trabajar. Bueno, cuando es el concepto, lo estoy presentando, puede ser grupal, después llegamos al individual y después volver al grupal. ¿Por qué? Porque cuando yo ya veo que el concepto se vio, bueno, ellos lo disfrutan mucho en juego y el juego puede ser otra vez grupal. Es muy movible. Por ejemplo, dependiendo del área del saber que quiero. Sociales es rico grupal y se permite. Lengua castellana es grupal, pero necesito mucho más individual porque necesito saber producción, ¿cierto? Y en producción es rico que cada uno esté, sobre todo para poder denotar si cómo están No hay ningún el problema. reconocimiento letra, fonema, ¿cierto? Entonces, uno debate, uno regula según el área y camina en el día sobre cosas más individuales y va terminando en cosas más grupales. Uh-huh. Por ejemplo, entonces, de acuerdo también a lo que veíamos ahorita, cuando hay uno que se va como quedando en el ritmo de aprendizaje, haces lo que tú decías ahorita, o también trabajas en que se integre y se maneje como el mismo ritmo de los otros, pues lo Sí. vas como, Yo no lo trato dejas quedar. de mantenerlo porque siempre he pensado que el niño debe adaptarse de entre sus propias capacidades a lo que el mundo, la cultura, la sociedad en la que está le va a exigir, ¿cierto? Entonces uno trata siempre como de estarlo ingresando, sabiendo y reconociendo como adulto cuáles son las limitaciones. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? De 5 frases se le dictan 3, ¿cierto? Y se le acompañan 2.
para que él vaya caminando, pero sin aislarlo, porque realmente él está integrado al grupo. Por ejemplo, cuando los niños empiezan en mi salón, la presentación es muy clara. Esta es una familia y como familia nos ayudamos y nos reconocemos en las diferencias, nos aceptamos y nos apoyamos. Entonces ellos, vamos a esperar a este amigo, pues tratamos como todo el tiempo de estar todos como junticos, ¿cierto? Entendiendo que siempre está el que termina, los 10 que terminan primero, los 2 que quedan siempre de último, ¿cierto? Pero entonces uno va ahí como equilibrando, manejando como todo el bucecito, como les digo yo, hoy nos montamos en el bus y ellos terminan a la 1:30, terminan conmigo las clases del bus. Ahora te pregunto algo, refiriéndonos nuevamente a la planificación. ¿Qué tienes en cuenta en el momento de estructurar un tema? ¿Tú partes de lo simple a lo complejo o qué criterio utilizas? Sí, siempre parto de lo simple, de lo más sencillo a lo complejo, siempre. Eh, y los saberes previos. Nosotros hay veces podemos indagar y empezar un tema en nuestra planificación con qué se conoce o trae tú la exposición o si el tema partió porque hubo algo que movió en ese momento en el salón, entonces la semana que sigue puede estar ligado a muchas de las cosas que se trabajan en el aula, ese motor, porque para mí esos son motores en ellos. Trato mucho de que dentro de la planificación hayan cosas que los hagan que conectarse porque son de su propia realidad. Entonces, la pirámide alimenticia, entonces vamos a comer, pero es que tú qué comes, trae tú qué comes. Entonces, este amiguito que tiene, que es saludable y por qué, y este, por qué no es tan saludable, ¿cierto? Entonces, siempre parte como de sus propias vivencias. Es muy importante para mí bajarme como a sus vivencias para poder ya empezar a subirle al tema que les necesito como brindar según los lineamientos. Okay. ¿Y en qué momento tú decides, bueno, ya es propicio introducir este nuevo tema? Bueno, nosotros como institución tenemos un plan de área absolutamente bien estructurado. Eso nos lo dan a las docentes, eso ya está instaurado. Entonces, lo tenemos muy claro dentro de los momentos del año, ¿cierto? Entonces, como somos un colegio con un alto académico, nuestra pedagogía viene con una construcción del concepto de jardín. Entonces, nosotros tenemos muy claro qué son los logros y los objetivos por año, y está dividido por año, por semestre, por periodo, por semana. Entonces, desde ahí parte, tengo pues como todo el mapa para guiarme. Ok, me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué modelo pedagógico es la institución? No, es absolutamente tradicional. Tradicional, ok. Bueno, volviendo al tema de la planificación, ¿cuánto tiempo tú utilizas para planificar una clase? Todo el sábado. Yo todo el sábado planeo una semana, cada 15 días. Yo ya tengo planeada esta semana que va a empezar. Entonces yo mañana me siento a planear la semana que sigue. ¿Por qué? Porque entonces yo navego esta semana y veo qué alcancé y qué no, y puedo ya tener la otra para mirar qué puedo modificar o no, entendiendo que nosotros tenemos esos estándares de hasta dónde tenemos que llegar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una base muy grande y es matemáticas y lengua castellana. Nosotros somos una institución que decidimos que la materia más importante es matemáticas. Nosotros tenemos el área de matemáticas 7 horas a la semana, de lengua 6 horas a la semana, de las otras 4 horas, ¿cierto? Entonces, yo tengo un tiempo muy rico para manejar los conceptos del área, porque pues son 7 horas a la semana para yo trabajarles el concepto que vengo construyendo. Porque, por ejemplo, en matemáticas yo desde que empiezo en enero estoy construyendo para ir navegando y aumentando los saberes.
que ellos tienen que llegar a trabajar, porque nosotros, por ejemplo, en el grado de primero llegamos a unidades de 1000 y ellos terminan descomponiendo, construyendo, desconstruyendo todo lo que tiene que ver con el número en unidades de 1000, ¿cierto? Wow. Bueno, y ahorita hablabas y nos comentabas pues acerca de que prácticamente el colegio te da pues como todo lo que tú tienes que hacer semana a semana. Pero entonces, digamos que de acuerdo como a la realidad también del estudiante, pues tú trasciendes en esos días. ¿Te ha pasado que definitivamente no te dé el tiempo y que te toque reprogramar, o que te toque hacer como algo adicional? Realmente, cuando pasa eso, hay unas áreas que uno le puede mover, hay unas áreas más fáciles de quitar. Entonces, a nosotros nos tienen como la directriz de nunca quita mate, nunca quitas lengua. Tú Ajá. vas a movilizar las áreas que no son tan importantes, entonces yo movilizo un sociales, yo movilizo un religión, porque nosotros somos católicos, movilizo una ética, ¿cierto? Desde ahí empiezo como a jugarle. Mm, con las nuevas disposiciones de los niños, con las nuevas, que como con todo lo que se está presentando en los aprendizajes en ellos, porque son niños con mucha información, pero no en el momento adecuado, ¿cierto? Entonces, si uno ve que tiene que bajarle como la intensidad. Entonces, por ejemplo, tan sencillo como yo podía haber hecho 10 sumas hace 5 años con un grupo de primero. Ya hoy ya no hago 10, hago 6, ¿cierto? Eh, Primero que todo porque les cuesta permanecer. Segundo que todo porque es muy volátil la atención. Y se nos está presentando algo y es que se vuelven muy perezosos para escribir. Entonces, para Entonces, nosotros es muy importante el ejercicio y la escritura, porque está muy ligado a todo el proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, entendemos que desde ahí, en todas las asignaturas, debemos de hacer siempre un trabajo de escritura. Entonces, ahí es donde empiezo como a adecuar, de 10, 6, pero que sean buenas, pues que realmente sí las estén trabajando porque las están entendiendo, ¿cierto? Porque lo están ejecutando, no ya desde ahí es que empiezo a hacer la movilización, pero realmente el plan mmm, nos ha funcionado, ¿cierto? Que no es como tan grande el movimiento a la hora de que pasó una semana y a la otra. adaptaciones. Por ejemplo, se enfermaron, hay veces se me enferman 10. Sí o sí, yo tengo que frenarle al movimiento porque es que son 10 menos que están dejando de ir al colegio. Entonces ahí yo ya empiezo como a jugar y a decir, bueno, esta actividad ya no es tan importante y pongo la que sí es esencial. Ok, sí te toca moverte bastante. Sí. Volviendo ahorita un poquito a lo que nos decías al principio, que a ti te gusta mucho trabajar desde el ser, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos decir que usted está, pues, sobre todo tú, pues, no sé si específicamente en el colegio, imagino que sí, trabajan mucho hacia el tema de lo que son actitudes, valores, o sea, que se van guiando también mucho, pues, como desde el sentido personal para ese desarrollo de los niños. Para nosotros es muy importante no solo educar, sino formar, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo no educo para solo que el niño entienda que el color amarillo, azul y rojo son los primarios, sino el formar, entonces, entre esos colores que nos representan, para dónde vamos, qué me dan, qué me gusta, ¿cierto? ¿Por qué me gusta el amarillo de mi amiguito el rojo y yo puedo respetar, ¿cierto? Entonces, para nosotros todo va ligado desde la religión católica y desde el valor a la construcción, a entender que no somos personas individuales, sino que somos colectivo. Para nosotros eso es muy importante, somos un colectivo que nos ayuda a no desde la individualidad. La individualidad está en ellos ya instaurada desde ellos son competitivos, ¿cierto? Tantas cosas pues desde el yo. Entonces tratamos como mucho de decirles, no, venga, todos, aquí todos ven, vamos. Entonces somos un colegio que dentro de nuestra estructura lo religioso lo vamos como integrando es hacia los valores,
los valores que la religión católica nos permite pues como manejar. Ok. ¿Tú tienes pues se han presentado en los grupos que has tenido como diferencias culturales? O sea, ¿cómo las abordas? ¿O realmente todos han sido muy parejitos? Realmente casi todos. Una vez, hace poco tiempo, me llegó una niña budista. Yo pienso que eso es un manejo que se puede dar porque todos somos, al final, todos somos, ¿cierto? Pero se vuelve un poquito complicado la costumbre de la cultura. Entonces, pienso que son personitas que ya la familia es la que toma la decisión de pronto es de retirarse porque empieza a ver que hay cosas que dentro de las costumbres del que el colegio tiene y que propicia y que promueve no van con las de ellos. Entonces, aunque se trata de recibir e incluir, realmente terminan como o apartándose, ¿cierto? O añadiéndose a esta cultura, porque estamos hablando de una niña en 500, ¿cierto? Entonces es una población, por ejemplo, soy budista, no reconozco los santos y me están hablando de los santos. Soy budista, pero nosotros empezamos la jornada dándonos la bendición y orando, ¿cierto? Y ellos no oran desde una repetición de una oración, sino desde el hablar o meditar, o, ¿cierto? Entonces me tocó en este caso específico, que nunca lo había vivido en mis 23 años, es que simplemente la familia decidió irse para un colegio no religioso, ¿cierto? Bueno, interesante tu experiencia como docente. Volviendo al tema de la planificación, me gustaría centrarme en la evaluación. ¿Cómo tú realmente sabes que un estudiante ha adquirido las competencias que te planteaste en tu planificación? Bueno, nosotros tenemos un proceso evaluativo bien arduo. Nosotros casi que todo lo que hacemos en aula lo calificamos. Es un trabajo que se tiene en cuenta en seguimiento, ¿cierto? Ese es el saber hacer. En el saber conocer están las evaluaciones. Nosotros por área tenemos que tener unas evaluaciones en el periodo y son bastantes. Casi que nosotros evaluamos a los niños semanal en evaluación ficha, ¿cierto? Pero para mí es muy importante la participación en clase, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros nos movilizamos con el aprendizaje con ellos. O sea, realmente el concepto sí se integró. Entonces, está la participación en clase, está la salida al tablero, está la actividad lúdica entre todos, grupal, está la actividad de cuaderno de libro para hacer o ficha y está la evaluativa, en donde realmente el niño recibe una ficha y ejecuta individualmente actividades que tengan que ver con el concepto evaluar. Entonces es muy claro el proceso evaluativo. Bueno, desde esta perspectiva, ¿qué prefieres? ¿Evaluar el proceso de aprendizaje o los resultados finales? Para mí el ¿Cuál? proceso de aprendizaje a nivel de los niños pequeños, para mí es más importante el proceso de aprendizaje y siempre se los he dicho a los papás, a los niños los estamos integrando a un sistema evaluativo que se vivirá en todo su proceso académico, ¿cierto? Entonces ellos están enfrentando al miedo, ¿cierto? A la angustia, a los papás que vas a sacar 10, tienes que sacar 10. Entonces mientras uno le enseña a los papás que uno puede generar más ansiedad escolar que el mismo niño trae, entonces recuerde que su hijo está aprendiendo y se está habituando. Entonces, evaluar, profe, ¿vas a hacer una evaluación? Sí, mi vida, todos los días yo te hago evaluaciones porque todos los días tú me demuestras que sabes y que debemos de mejorar, ¿cierto? Todos podemos mejorar día a día. Entonces, desde ahí, para mí el proceso de aprendizaje que yo sé en el aula, cómo me ejecuta, cómo me participa, me valora más que la nota del examen final, por ejemplo. Claro.
Desde esa perspectiva, tú involucras también al estudiante en su evaluación, es decir, de que él puede evaluar sus propios procesos y reflexionar acerca de sus aprendizajes. Nosotros tenemos la autoevaluación. Nosotros a los niños los motivamos a hacerse una autoevaluación cada periodo. Y, por ejemplo, en el momento en que el niño ejecuta una actividad, en el momento en que yo paso para calificarle y revisarle, siempre hago como un diálogo con él. ¿Qué pasó acá? ¿Lo entendiste? Entonces si encuentran el error o si lo veo perdido, entonces le digo, debes de preguntar más en clase. O siempre que voy a empezar la clase les hago la diferencia. En este momento es clase y puedo preguntar si no entiendo, es el momento de mirar más ejercicios y en el momento de la evaluación ya sí les digo, como ya lo hemos practicado tanto juntos, ya hoy te vas a demostrar que lo sabes hacer solo, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, estoy en una etapa muy inicial, o sea, yo los estoy montando en el bus del aprendizaje de toda la básica primaria y secundaria y el resto de universidad y de la vida. Entonces es como brindándoles estrategias todo el tiempo de que venimos a pulirnos todo el tiempo y que desde el error también es rico. Equivocarse es muy válido. Desde esa perspectiva, ¿qué sucede cuando un estudiante no alcanza esos logros, objetivos esperados? Bueno, ¿Cómo tú esa situación? Bueno, nosotros inmediatamente nos reunimos con familias, más las familias siempre están enteradas porque los papás cualquier evaluación la reciben casi que a lo mínimo, máximo 2 días, ¿cierto? Entonces los papás ellos en la primera reunión se les explica que siempre se les manda cuaderno, que se debe firmar para poder saber qué se hace, las tareas y las evaluaciones. Siempre que se manda una evaluación debe devolverse corregida y no es corregida porque se quede bien, sino para que el niño vea qué es la falencia y el papá entienda en qué debe de apoyar más. Y con los papás se hacen reuniones de ser necesarios cada 15 días con estos casos específicos, haciéndole el seguimiento frente la asignatura o el tema en donde el niño de pronto presenta la dificultad. Si de ahí sigue presentando la dificultad, se les manda actividades como de práctica. Y si no, pues se les puede recomendar de pronto ya terapia, si es necesaria, es con psicólogo para evaluación o con niveladora o refuerzo en casa, ¿cierto? Evalúan, desde esa perspectiva, evalúan la raíz de la dificultad del niño, si de pronto está en el método de enseñanza o de pronto es una dificultad intrínseca en el estudiante o podría también Sí, sabes que realmente siempre tenemos las reuniones que les hablaba de tutoría y de apoyo con el departamento de psicología. Cuando nosotros cada vez que vamos a esas reuniones planteamos casos. Tengo un niño porque se le presenta dificultad en el área de lengua castellana, no es capaz de construir una frase, mantiene todas las palabras pegadas, no las separa, ¿cierto? Estoy dando un caso es como muy específico. Entonces, desde ahí se genera como una estructura de, bueno, vamos a pasar a reunirnos con los papás, pero entonces las psicólogas van y observan. Entonces, las psicólogas se reúnen con los papás y hacen ciertas preguntas que también ya después, cuando nosotros las profesoras, si nos dicen, en casa puede estar pasando esto, puedes brindarle este tipo de ayuda. Entonces, mira que hay como tenemos un equipo interdisciplinario que sí o sí nos aporta para nosotros ir ayudando a ese niño. El nivel madurativo realmente influye, aporta o desaporta. Hay niños que se demoran un poquito más que otros, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que uno va permitiéndole al niño también en el transcurso del periodo como que vaya afianzando. Ya si al final del periodo hay la dificultad, se les hace refuerzo, se les hace talleres de nivelación. Ellos tienen bastante ayuda realmente. y bueno, frente a la última pregunta de la evaluación, ¿utilizas estos resultados o los tienes en cuenta para mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, basándose en los resultados del estudiante?
Claro, sabes que desde ahí uno se rige para saber más o menos en la planeación hacia qué debe apuntar más. O sea, eso para uno es como abrirle y decir, bueno, ¿para qué voy a hacer conteos si los veo súper bien? No, ven, los veo mal en sumas, ¿no? Entonces voy a quitar un poquito más actividades de conteo y me voy a enfocar en sumas. Eso, el proceso evaluativo a nosotros también nos da como una voz de mando para saber si me quedo en un tema o simplemente ya lo puedo poner de lado y de pronto especificar y ahondar más en otro. Es importantísimo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ti. ¿Cuál consideras que es tu principal fortaleza como docente? Yo pienso que mi estructura, yo pienso que nosotros somos un ejemplo de lo que sea, la habilidad o la debilidad de uno es el ejemplo, ellos son unas esponjas, los niños realmente es lo que uno dice, habla, hace, cómo se mueve, ellos lo están observando unos 7 horas seguidas, todo el tiempo, entonces para mí la estructura, el orden, eh, yo soy muy exigente, pero me gusta mucho con amor. Entonces, no es que sea dulce, no. Tenía una niña que cuando me conoció me decía, tú eres igual a la profe de Matilda, pero y yo la miraba y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Porque no era tronchatora, sino la profe, que es la profe dulce. Ah, Y entonces, y me decía, sí, porque tú te enojas, y yo me les enojo, pero yo todo el tiempo les estoy diciendo el por qué. Entonces, en este momento estamos faltando a esta actividad. No estoy de acuerdo, estoy seria. Entonces, les permito, como primero que todo, ser un ejemplo de que uno puede expresar lo que está sintiendo, pero no se deja quedar ahí. Que yo al rato les digo, ay, estoy súper feliz porque dejé pasar esa emoción, ¿cierto? Entonces, para mí esa es mi fortaleza, que tengo una estructura, tengo un orden que permite en ellos observar y apropiar para generar el hábito que en el nivel de los 6 y los 7 años es tan importante. muy bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío durante este montón de años? Querer ayudar a todos cuando tengo un grupo tan numeroso. Esa es, para mí es un reto que me conmueve mucho saber que pasó el día y yo me tuve que enfocar tanto en esos casos que te quitan tiempo, porque es que hay niños que te quitan mucho tiempo, porque sí, porque son más lentos, porque son más dispersos. Y está el niño tan bueno que uno casi que lo deja solo porque es tan bueno. Entonces, eso me conmueve mucho, el no poder abarcar todo lo bueno, el que me necesita tanto. Los casos de ahora de estos niños con tanta dificultad con la frustración, el manejo de la emoción y la frustración en ellos es tan desbordado. Entonces, por ejemplo, este año tengo un caso de un niño que grita y explota. Yo les hablo en las tutorías y yo les digo, yo tengo un volcán, él explota. Y entonces en ese momento querer abarcarlo a él, pero saber que tengo 25 esperándome, 25 ojitos mirándome, diciéndome, y entonces, uy, ¿qué hago? Esa para mí es la mayor dificultad, que uno como profesor no puede abarcar todo por más que quiera, porque es un aula con 25 Grande. Perfecto. personitas, necesidades, requerimientos. Ok. ¿Cómo consideras tu evolución? O sea, la Juliana de hace 20 y pico de años, ¿cómo considera que ha evolucionado hasta llegar a lo que has formado, pues construido hasta el momento? Una seguridad basada en experiencia, es maravilloso, o sea, realmente la experiencia te da una seguridad en el aula, te da, te da experiencia, te da didáctica, te da lúdica, te da gusto, o
sea, yo amaba ser profesora hace 23 años, pero tenía miedo porque pues todo era nuevo. Cada clase que planeaba, Hoy tengo una experiencia que me permite decir, wow, lo hice así, pero así me sirve más y ven, probemos esto, integrar. Entonces, hoy digo, la experiencia en un docente es oro, es oro. Y si uno como docente siempre puede tener al lado una docente con una experiencia mayor, es maravilloso, porque yo hoy soy lo que observé de mis compañeras que llevaban mucho tiempo cuando yo llegué, y hoy soy de pronto el ejemplo, y me maravillo también con las nuevas, porque las nuevas también traen cosas que yo ya no tengo, ¿cierto? Y las miro y las admiro. Entonces, para mí, valioso la experiencia. Qué bonito. Bueno, eh, ahorita aquí hablamos un poquito de inclusión, de pronto me recuerdas un poquito, Juli, cómo la fomentas al interior del aula. Hablabas, era como algo de la familia, me parece, ¿cierto? Sí, yo los menciono siempre, que somos una familia en donde todos somos diferentes, pero así nos aceptamos, nos apoyamos y nos ayudamos. Nos ayudamos porque el que colorea muy bien le puede ayudar al que no, porque el que lee muy bien nos puede ayudar a los que no, porque el que juega fútbol, pero de pronto no es muy bueno motriz, nos puede ayudar a jugar mejor, ¿cierto? Entonces la inclusión para nosotros es entender que este mundo de la biodiversidad juntos es mejor que solos. La inclusión en un aula tan numerosa y con una pedagogía tan tradicional, yo se los reconozco, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque cuando ustedes me preguntan cómo puedes tú reestructurar tu plan de área porque no se te está presentando, realmente a nosotras nos jalonan mucho cuando un logro no se alcanzó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos tratado como de pegarnos? De estas chicas que están siendo practicantes, estas chicas entran y nos ayudan mucho en el momento de que alguno de esos amiguitos que explotan o que necesitan algo tan urgente o que realmente necesitan es como una contención, y hablo de contención de todo, aquí estoy, pero te aíslo de toda esta información que en este momento te están exigiendo. De ahí nos podemos pegar. Entonces, o soy yo la que ya me quedo con ese solito y ella ya me apoya con estos 25 que se quedan tranquilos, o 30, o al revés, ¿cierto? Pero para mí la inclusión de ahora no se habla de un aula donde yo tengo un síndrome de Down y tengo niños sin dificultad cognitiva, no, no es de ese tipo de inclusión. Esa inclusión siento que se manejan más a nivel de actividades lúdico-recreativas, no de aprendizaje tan enfocado en nuestra pedagogía pues tradicional, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos en inclusión un ciego, en inclusión un sordo, en inclusión una persona con discapacidad mental. Nosotros la inclusión que tenemos es con un Asperger nivel 1, 2 máximo, con un hiperactivo, ¿cierto? De pronto llegamos a tener un niño con una enfermedad degenerativa a nivel física, un niño enanito con síndrome de artroplasia, y de pronto llegamos a tener niños con extremidades pues mutiladas, sí, pero no hay algo como tan fuerte como un síndrome de Down, no lo hay. Ahorita tú me mencionaste, Juliana, que ustedes desarrollan el plan individual de ajuste razonable. ¿Cómo esto se implementa a su práctica pedagógica? Ese es el reto de que aunque tú planeas para un total, tú tienes que subplanear para esa particularidad, ¿cierto? Entonces, yo les hablaba ahorita de que se hace por periodo. Por periodo nosotros tenemos que hacer ajustes por cada niño, pues por el niño que está en el piano, ¿cierto? Y esas adecuaciones son revisadas por
nuestras coordinadoras y las psicólogas. Y entre las tres hay revisiones constantes. Se esté cumpliendo lo que cada profesor, porque lo debe hacer cada profesor que ingresa al aula. Entonces, yo que doy un área, el de danza, el de música, el de inglés, ¿cierto? En los otros niveles que ya no, ya es profesorado, no es tutor, sino profesorado, sí que más, porque entonces son niños que reciben 7 docentes en la mañana. En mi nivel me reciben a mí 5 horas y 2 horas son con otros no tutores. Así le decimos al que no es el que permanece en aula. ¿Consideras que esas estrategias implementadas en el aula son efectivas? Mira, yo pienso que nosotros estamos en una prueba de piloto, siendo pues como muy consecuentes con lo que estamos viviendo. Lo empezamos a hacer este año. Por ejemplo, con los 2 niños que yo más necesidades educativas tengo en el aula, hasta hoy, que estamos a 2 semanas de cerrar el segundo periodo, no hay una meta, no ha habido una estrategia todavía tan específica para haber abarcado en el niño el ayudarle a que avance del todo, ¿cierto? ¿Qué me ha gustado? Que no es inamovible, o sea, que yo la puedo reformar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos niños? Lo que hoy te funciona puede que mañana no, ¿cierto? Entonces, una semana o dos, Carmen, a mí me funciona sentármele al lado y ponerle el peluche. Y a la otra semana el peluche voló al techo y no hubo peluche, ¿cierto? Entonces, con el PIAR siento que hay un grado de flexibilidad, pero que estamos realmente aún en unas pruebas piloto por todas estas nuevas tendencias que hay con ellos y como en su proceso educativo. Bueno, para finalizar la entrevista, nos gustaría hacerte una última pregunta. Si tuvieras que definir tu sello personal como docente en una frase, ¿cuál sería? Amor con disciplina. Juliana, me encanta estar contigo. Igual, gracias. Ay, con todo el amor. Muchísimas gracias. Espero les sirva. Los niños quieren mucho a la profe. Ah, sí. Así a la profe Juli. Pues sí, yo pienso que uno toca almas. Yo pienso que nosotros estamos, mi trabajo está con lo más bonito de la humanidad. Y tocar ese alma que va a navegar sus 70, 80, 90 años, 100 años sobre este planeta, es algo muy bonito, dejar huellas. Dejar huellas para mí, desde el amor y el respeto, es algo bien importante. Y corazones. Muchas gracias. Una feliz noche. Buenas noches, un abrazo.